¿Conoces de las dificultades que tuvo Piazzolla, si él tuvo, a escribir para guitarra sola? Yo creo que no tuvo ninguna dificultad, porque las obras las escribió muy, muy rápidamente. Después de ese encuentro pasaron 2 semanas y me llamó por teléfono y me dijo, ya escribí la primera. Y era Compadre la primera. O sea, y en poco tiempo, en 2 o 3 semanas, había ya, o menos tiempo, compuesto todas. O sea que iba muy, muy rápidamente él. ¿Qué dificultad pude haber encontrado? Cambiar, por ejemplo, una octava, no poder tener una redonda 4 tiempos porque eran un compás de 4x4 en un tiempo lento. O sea, cortar la nota o cambiarla de octava o cosas así que técnicamente no fueron difíciles, pero cortar alguna voz o sacarle una parte y ponerle otra que se parezca, no, nada de eso, nada de eso. Las piezas como las toco son lo que escribió Piazzolla, salvo algunos cambios de octavas que se ven en el manuscrito, que yo taché, por ejemplo, la voz grave y puse la de arriba, pues la octava aguda. En un pasaje en acentuado toco las mismas notas, pero no completamente el acorde, porque hay un salto que no se puede mantener el legato. Bueno, nada más. O sea que él no ha tenido problemas en cuanto a la composición. Y yo tampoco he discutido con él para decirle, mire, aquí no se puede hacer esto, porque con Piazzolla o con otros compositores, cuando me entregaron las partituras, siempre traté de hacer la idea del compositor. Muy raras veces, cuando realmente no era posible, entonces sí, presentaba el problema, ¿no? Pero eso me pasó con compositores pianistas, por ejemplo. Okay. Y después de estas 5 piezas, ¿tuviste otros contactos con Piazzolla? Sí, claro, sí, porque después Piazzolla compuso la historia del tango, que eso fue un pedido del guitarrista belga Guy Lukowski, que en ese momento él tenía un festival en la ciudad de Lieja, ¿no? Entonces fue un encargo para ese festival. Y entonces, por suerte, esa pieza sí la pude publicar en mi colección de las ediciones Lemoine. Y incluso un día lo fui a ver a Piazzolla en su casa, creo por ese mismo tema, por los de las ediciones, y lo vi componer una de las 4 piezas de la suite del tango. Y escribía, entonces ahí vi al hombre, ¿no? El compositor, que tan presente y tan fijo tenía él su estilo en su mente, ¿no? Y después compuso el doble concierto para bandoneón, guitarra y orquesta. Y sí, hicimos el estreno parisino, lo hice con Piazzolla en la iglesia Saint-Étienne-du-Mont. ¿Él tocando el bandoneón? Sí. Genial. Tocamos con la orquesta de Jean-Walter Odoli en una iglesia completamente repleta. Me queda una imagen muy grata. Y tengo una grabación de ese curso. Quería preguntarte eso, que tienes grabaciones. Tengo una grabación que alguien hizo, el productor del concierto hizo. Y, sí. Y después volvimos a tocar en el teatro musical de París. Y después nos hemos visto muchas veces más para cenar, para charlar. Nos hemos encontrado otras veces más en la casa de José Pons. Y como José Pons, también a él le gustaba terminar sus reuniones con música. Yo siempre tocaba la guitarra, y había otro también que cantaba y había otro. Entonces, cuando estaba Piazzolla, Piazzolla me llamaba Flaco. Dice, che, Flaco, me decía, toca eso de Piazzolla.
Pero por decirme la bagatela de Walton. ¿Ah, sí? Mira, eso es Piazzolla, ¿no? Decía, Toda la vida le impactó esto. quedó. Y esto lo repito y es una muy buena oportunidad que tengo de decirlo porque he leído cosas y tantas cosas distintas sobre esas 5 piezas. Ya hace más de 30 años y hay cosas que no son ciertas, que se dicen. Y entonces también, como yo os digo siempre lo mismo, porque es la única historia que conozco y es la que viví con Piazzolla, sí, mucha gente dice que no es imposible que Piazzolla haya sido inspirado por esa pieza de William Walton. Hay gente que no lo cree. Que no lo cree y que inventa otras historias. Por eso muchas gracias de darme esta oportunidad, porque eso es... Es la verdad. Sí, sí. Exacto. ¿Cómo voy a decir otra cosa que...? Y contada por los protagonistas, además, bueno, por el protagonista. Sí, sí. O sea que nos hemos visto muchas veces más y bueno, lamentablemente después teníamos que hacer un concierto en Grecia cuando le agarró ese ataque y ya después no nos vimos más. Pero es algo fabuloso que me tocó vivir en mi vida de músico, siendo muy joven además, y admirando así a una persona tan grande como fue Piazzolla. Tengo una pregunta para nuestro público guitarrista. ¿Cómo aborda Roberto Aussel el estudio de una obra nueva? Puede ser una obra nueva que conozco o una obra nueva desconocida. En los dos casos es lo mismo. Claro. Porque la obra conocida, si la conozco, trato de desconocerla al estudiarla. Para empezar de cero. Sí, para empezar de cero, claro. O sea, trato de no estar influenciado por nada. Bueno, de hecho no estoy influenciado nunca por ninguna grabación, salvo por el estilo, depende de la época, ¿no? Me refiero siempre al estilo, si es transcripción, si es una obra original, al periodo, a ese periodo. Me refiero primeramente al periodo porque de eso dependen las digitaciones del instrumento, de la partitura. Entonces, si veo que la partitura tiene digitaciones, entonces no las veo. Las borras. No veo nada, no, porque en realidad yo considero la guitarra como varios instrumentos, como un cuarteto de cuerdas. Entonces, cuando estoy enfrente de una partitura, trato de imaginarme 4 músicos, a quien le doy el violín, el alto y el violonchelo. Así funciona mi mano derecha. Eso paso mucho tiempo a definir la digitación. Entonces, cuando ya tengo la obra, digamos, en ese sentido, la estructura de la digitación hecha, entonces es como que ya la tengo casi la mitad, no de memoria, pero pasó por un filtro todo eso y entonces la tengo más segura. Después, a ese momento, me pongo a tocar para tratar de interpretar. También, porque para mí toda la interpretación es dar y sacar. O sea, es cuestión de energía. Dar más energía o retirar energía. Porque es movimiento, la música es movimiento, no es estática. Y sí, y entonces ahí viene lo que me preguntabas hoy, ahí sí que canto. Okay. Porque el canto me da la solución. Y es lo que digo a los alumnos, cuando tienen un problema de fraseo o de ritmo o porque hay un problema técnico, canten, porque el maestro es el canto. Si tú cantas la frase, nunca la vas a cantar mal, la vas a cantar bien. Si estás en 3, va a ser un perfecto 3x4, si vas en 4, va a ser un 4x4. Lo que pasa es que hay problemas técnicos que impiden comprender la medida 4x4. Entonces, cuando hay eso, claro, el alumno tiene que ser también muy
muy severo consigo mismo y escucharse al máximo y no tratar de tocar, porque así se pierde tanto tiempo. Porque repetir, los dedos tienen que obedecer una orden musical. Entonces, primero la idea y después los dedos. Cuando los dedos van primero y la idea después, quiere decir que se trabajan horas repitiendo pasaje y no se mejora nada. Al contrario, se fijan los hábitos. Que los hábitos son los peores defectos para corregir. Hay algo que quería preguntarte un poco cambiando el tema. Se trata de la situación actual de la guitarra. Es una pregunta que tanto a Luciano como a mí siempre nos mueve y es una de las razones por las cuales también hacemos este trabajo. ¿Crees tú que la guitarra está viviendo en la actualidad una crisis de público en relación con otros instrumentos, me refiero? Con otros instrumentos. No, el problema yo pienso que de la guitarra es, si hay algún problema, es que está un poco encerrada en ella misma. O sea que forma parte, muy poca parte de ciclos de cámara, de teatro, y eso es el trabajo del guitarrista, o sea, el deber que todos tenemos, de sacarla de ese núcleo cerrado que son los festivales. Los festivales de guitarra y los concursos están bien, pero no tiene que quedarse allí, tiene que salir de todo eso, porque justamente pienso que dar la guitarra a todos los públicos, eso es una oportunidad muy grande para que se descubra la guitarra, porque aún hoy hay músicos y muy buenos músicos que no conocen la guitarra en tanto, y hay mucha gente que no es guitarrista del público en general que tampoco conoce la guitarra ni el repertorio clásico, o sea que para los dos hay un trabajo que hacer, y el hecho de hacer cosas fuera del mundo guitarrístico también es algo muy importante para darla a conocer. Tú grabaste 2 CDs de música barroca, uno con Buxtehude de Scarlatti y Weiss y el otro como monográfico de Scarlatti. Y escuchándolo me di cuenta que grabaste 2 veces 2 sonatas de Scarlatti, la K32 y la 14. Y ¿cuáles nuevos elementos te motivaron para grabar estas sonatas una segunda vez? Sí, es que la K32 la tocaba desde hace mucho tiempo con una versión de Barbosa Lima que está muy bien. Y con el transcurso del tiempo, yéndola constatando con manuscritos y todo eso, quise hacer una versión mía en realidad de esa sonata. No la cambié de tonalidad, pero sí bajado la sexta cuerda en re para tener una amplitud mucho más grave, ¿no? En la armonía y también en las voces medias. Por eso quise hacer otra versión que la tenía y me estaba sonando ya. Y la K14 también, le faltaban algunas cosas, algunos ornamentos, otras cosas que quise sacar y poner también. Es una versión retrabajada, digamos. Pero ya tengo ganas de grabar todo de nuevo igual. Siempre así. Siempre así. Claro, claro. Sí. Hay una cosa que también te quería preguntar y es relacionada a tus grabaciones de música barroca. Grabaste magistralmente las piezas de Weiss, Buxtehude, Scarlatti, pero no has grabado Bach todavía. ¿Hay alguna razón o tienes pensado en grabarlo en algún momento? Estoy esperando ser un poco más maduro para grabarlo. Okay. Pienso que ahora ya puedo comenzar. Ya puedes comenzar. Sí, porque... Puedes ir contratando a los músicos. Sí. No tengo un proyecto, incluso tengo las obras digitadas y todo eso, pero lo que pasa es que voy siempre cambiando. Y Bach para mí es una catedral, es el universo, es el Dios de la música. Entonces busco tanto perfeccionar esa versión que estoy todavía tratando de tocar Bach en la guitarra sin que se escuche la guitarra. Ese es mi problema. Ok. Bueno, Roberto, en la última parte de la entrevista queríamos proponerte un pequeño juego. Te explico las reglas.
Nosotros vamos a decir una frase y tú vas a terminarla como tú quieras. ¿Ok? ¿Vamos a empezar? Hacemos. A ver, comienzo. Me gusta leer a... Pablo Neruda. Ujú. Me inspira... Mi familia. Mi mayor obsesión es... Obtener paz interna. Cuando no hago música, me gusta... Pasear a mi perro. Lard de Nantes o asado argentino. Asado argentino. Genial, eso es lo mejor imposible. Roberto, muchísimas gracias. Ha sido un placer increíble el tenerte aquí con nosotros y el haber conversado contigo de todos estos temas. Además, el que te hayas tomado el tiempo de venir. Sabemos que estás súper ocupado, tienes que partir ahora mismo a París. Y bueno, muchísimas gracias por tu colaboración y por tu paciencia con nosotros. Muchísimas gracias a ustedes, realmente, por darme esta oportunidad. Por mi parte también muchísimas gracias. Estuvo un honor y un placer conversar contigo y hasta la próxima. Por cierto, perdón, no te vimos, desde hace rato estás tomándote tu... Te quiero convidar con... Ah, fantástico, a ver. Este es un verdadero mate Sí, argentino. argentino. Tiene su ritual. Roberto estuvo también preparándolo, Sí. muy concentrado, haciéndolo todo. Sí. Y vamos a probar entonces el mate argentino. A ver. Fantástico. Muy bien, muy bien. Mira, aquí tiene el caballo Luciano. Prueba el mate. Sí, como Roberto nos enseñó, es una ciencia Sí. preparar esto, ¿eh? Y un ritual, tiene que haber una técnica Qué muy... rico. Muy Qué rico. rico. Muchísimas gracias. Para mí es un compañero, porque al estudiar en casa tengo el mate con el agua y entonces voy tomando un mate y voy haciendo las digitaciones, por ejemplo, o pensando. Cantando. Fantástico. Muchas gracias, Roberto. Muchísimas gracias. Muchas gracias.